Para empezar, vamos a ver unos conceptos básicos sobre la electricidad. Y bueno, para empezar, la electricidad nos dice que es energía liberada por el movimiento de electrones libres. Entonces, la electricidad puede definirse como el movimiento de carga eléctrica llamada electrones. Aquí los átomos de la materia contienen electrones. ¿Y qué son los electrones? Bueno, son partículas con cargas negativas. Y esos electrones se mueven alrededor del núcleo de su átomo, el cual contiene pues las partículas cargadas positivamente llamadas protones. Y bueno, normalmente las cargas positivas y las negativas se encuentran en equilibrio dentro de la misma materia. Cuando los electrones se mueven de su posición normal en los átomos, se observa un efecto pues llamado eléctricos. Entonces, en todas las instalaciones eléctricas, en los cableados, se encuentran electrones libres moviéndose extremadamente rápidos. Por lo tanto, ese movimiento pues libera energía. Y esa energía la utilizamos para poder encender una carga. Y podemos entender que una carga es todos aquellos equipos que se utilizan energías para poder funcionar. Ahora veremos la estructura interna de los metales. Todos los metales tienen una estructura cristalina semejante. Y esto tiene millones de átomos que se agrupan muy junto a ellos, tan juntos como sea posible. Y este arreglo deja un mínimo de espacios vacíos entre cada uno de los átomos del metal. Si amplificamos más los cristales de metal, veremos que los espacios entre los átomos no están totalmente vacíos, sino que existen partículas extremadamente pequeñas llamadas electrones libres, que aparecen en ellos con un movimiento irregular. Es decir, movimientos para atrás y adelante, para arriba y abajo y hacia todos los lados, pero sin una trayectoria definida. Y muchos metales tienen un electrón libre por cada átomo de su estructura cristalina. El movimiento desordenado e irregular de los electrones libres es causado por la energía calorífica que está presente aún a muy bajas temperaturas. Para cada átomo de metal contiene cierto número de electrones internos o fijos, los cuales no tienen libertad de abandonar el átomo. Ahora, imaginemos que contamos con un microscopio tan potente que nos permitiría ver los átomos y miraríamos lo que hay en un alambre de cobre. Observaríamos que el electrón gira a una velocidad tan elevada que casi no lo veríamos, y que su giro se realiza en todas las direcciones, de forma tal que su trayectoria formaría una especie de esfera. Ahora, veamos el átomo que está junto al que ya se observó y encontramos que el electrón del segundo átomo también gira, pero en sentido contrario con respecto al primero. Además, observamos que las dos esferas que forman con sus órbitas están unidas entre sí en un solo punto. Y en ese punto de contacto pasa un electrón miles y cientos de miles por segundo. Y el electrón que forma el átomo también pasa por el mismo punto sin que en ningún momento se encuentren y choquen entre sí, sino que siempre permiten el paso uno del otro. Si seguimos observando los demás átomos que están a continuación, nos daremos cuenta de que van formando una especie de cadena, cuyos eslabones serían las órbitas de los electrones, los cuales se tocarían en un solo punto, y además sus trayectorias son contrarias una con respecto a otra, formando una especie llamado tren de engranaje. Y una de las características importantes del átomo es que es estable, es decir, no pueden romperse ni cambiar sus características. En condiciones naturales y normales de un átomo no podemos agregarle o quitarle electrones. Es decir, si un átomo tiene 3 electrones en sus órbitas, no podemos agregar otro para que sean 4 o viceversa. Pero esto puede lograrse a través de métodos científicos muy complejos como la ruptura del átomo o fisión nuclear. El voltaje es la fuerza que mueve a los electrones en un conductor eléctrico. Los cables eléctricos están hechos de cobre ya que tienen una capacidad de liberar los electrones. Pero si no hay algo que empuje a esos electrones libres, pues entonces no se van a mover. Por lo tanto, el voltaje es esa fuerza que empujará a los electrones para que empiecen a moverse a gran velocidad y ese movimiento se va a convertir en energía
y esa energía es electricidad. El flujo de electrones necesita un material que permita por su medio un fácil desplazamiento de los electrones. Por lo tanto, la oposición que presenta un material al flujo de electrones es conocida como resistencia. En algunos aisladores, como la cerámica y los plásticos, los electrones están fuertemente amarrados a sus átomos. Mientras el voltaje no sea muy alto, que generalmente son miles de voltios, no se mueve ningún electrón. Y bueno, en todo conductor, el más mínimo voltaje mueve a los electrones, pero sin embargo, en aquellos materiales con una gran resistencia se moverán muy pocos. Y en materiales con muy poca resistencia se moverán muchos electrones con muy poco voltaje. Por lo tanto, la corriente o flujo de electrones libres en un circuito eléctrico encuentra oposición a su movimiento en todas las partes del circuito. Y bueno, esas oposiciones, que es llamada resistencia, podemos compararla con la fricción entre bolas que ruedan y las aspereces de la superficie sobre la cual lo hace. Por lo tanto, al vencer esta resistencia, la bola pierde velocidad y esta velocidad es conocida como la energía cinética, pues lo cual es convertida en energía calorífica. La fricción, que es la resistencia al movimiento, con respecto a un objeto, pues va a depender del tipo de superficie sobre la cual se va a mover. De manera parecida, los diferentes metales pues ofrecen distintas cantidades de oposición a la corriente de electrones. Y gran parte de la resistencia se debe a los choques entre electrones que fluyen y los átomos estacionarios. Y los electrones pierden energía cinética, haciendo referencia al movimiento, pues al fluir a través de una resistencia. Esta energía pues es convertida en calor y las vibraciones mecánicas de los átomos de metal, que son originados por los choques entre los electrones y los átomos, pues estas son percibidas por nuestro sentido. Al momento de tocar el cable sentimos el calor. Y siempre que el flujo de electrones encuentran resistencia, su energía cinética, o sea, su movimiento, se convierte en energía calorífica, o sea, en calor. Entonces, corriente o flujo de electrones a través de una resistencia es igual a calor. Y por último tenemos la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica pues es el flujo continuo y controlado de electrones en un circuito eléctrico. Cuando se tiene una fuente de voltaje conectada a través de conductores a un dispositivo, las cargas eléctricas fluyen desde un polo hacia otro. A este flujo se le llama corriente eléctrica y es el indicador de la cantidad de flujo hacia algún punto. La intensidad de corriente pues se conoce como la variación de carga con respecto al tiempo y su intensidad, y esto se mide en coulombs por segundo. Esta unidad se denomina en amperes o amperios. Si nosotros juntamos esas tres definiciones, corriente, voltaje y resistencia, pues se crea lo que es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Y la expresión escrita de esta ley se puede representar mediante la siguiente ecuación algebraica, donde I mayúscula es la intensidad del flujo de electrones o corriente de electrones medidas en amperios. Va a ser igual al voltaje, también conocida como E mayúscula o también conocida como tensión o FEM, que es la fuerza electromotriz, y esto es dado en volts, dividida entre R. R mayúscula es la resistencia del circuito y esto está dado en ohms. Entonces, la ley de ohms permite determinar la corriente que fluye en un circuito eléctrico cuando conocemos el voltaje aplicado y la resistencia. Sin embargo, hay ocasiones en que no conocemos el voltaje aplicado y la corriente resultante, y tenemos la necesidad de calcular la resistencia del circuito. O bien, puede conocerse la corriente y la resistencia del circuito, y debe encontrarse el voltaje aplicado.
Por lo tanto, en estos casos se debe operar algebraicamente con la ecuación original de la ley de Ohms para obtener ecuaciones derivadas para el voltaje y la corriente. Y bueno, para facilitar el trabajo con las tres ecuaciones, hacemos el uso del triángulo de memoria. Esta figura no es la ley de Ohms, solamente sirve para recordar qué operación se hace para calcular voltajes, corrientes o las resistencias. Para usarlo, se cubre la cantidad que se busca y las partes visibles del triángulo dicen qué forma de la ley de Ohms debe de usarse. Por ejemplo, si yo quiero calcular la corriente representada como la I mayúscula, tapamos la I y únicamente quedará visible el voltaje y la resistencia. Por lo tanto, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ahora, si yo quiero determinar el voltaje, tapo el voltaje y me va a quedar descubierto la resistencia y la corriente. Eso quiere decir que voy a multiplicar la resistencia por la corriente. Si yo quiero calcular la resistencia, tapo la resistencia y va a quedar descubierto el voltaje y la corriente. Por lo tanto, la resistencia es igual voltaje entre corriente. En la siguiente imagen se representa todo lo explicado en las diapositivas anteriores, donde tenemos la resistencia, que sería la oposición que opone directamente al flujo. Y también tenemos la fuerza, que es el voltaje que empuja a la corriente eléctrica a través de un conducto. Si la resistencia es mayor, la intensidad de la corriente disminuye, pero si la resistencia es menor, la intensidad de la corriente aumenta.